licenciado Rolando Emanueli. Licenciado, buenos días, muchas felicidades, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, buenos días a los radioescuchas y efectivamente muchas felicidades a ti, a tu familia. Yo sé que están pasando por una situación, ¿verdad?, un poquito difícil, pero hay que honrar la memoria de Don Tuto y sentirse felices, ¿verdad?, de que lo tuvimos por tanto tiempo y lo vimos ejecutar tantas obras para nuestro país. Así es, muchas gracias, licenciado. Me enviaba esta mañana la petición de cerciorari de este caso que tiene que ver con el Centro de Periodismo Investigativo y la Junta de Control Fiscal. Y quiero entrar, pero a manera para explicarle a los amigos radioescuchas que quizás no están siguiendo todo de cerca, ¿de qué viene la demanda del Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta de Control Fiscal? Mira, primero quiero aclarar que esto no es una broma del Día de los Inocentes, ¿verdad? ¿Cuándo es el Día de los Inocentes? Prontito, ¿no? Sí. No es una broma, ¿no? No es una broma porque hay que hacer este disclaimer, ¿verdad? Esta advertencia. Porque la colonia se pone cada día más surrealista, ¿verdad? Y este caso, Alfonso, es bien revelador en términos de cómo la colonia se va deteriorando y los conceptos pierden sus contornos y ya nada es claro, todo está sujeto a la interpretación del poder colonial, etcétera. Y mira, este es un caso bien interesante. El Centro de Periodismo Investigativo, todo el mundo conoce, ¿verdad?, la gestión que hace por indagar información del gobierno, de la Junta y de preparar estudios muy bien fundados. El Centro de Periodismo Investigativo ha ganado multiplicidad de premios y ha preparado toda una serie de estudios y tiene proyectos en marcha bien importantes para Puerto Rico. Pues el centro demanda a la Junta pidiendo documentos, y esto es un caso que viene desde principios de la Junta, la Junta primero empieza a dar información, después la empieza a aguantar, hay que recurrir al tribunal. Esta demanda es en el Tribunal Federal, Alfonso, porque sabes que la ley promesa establece que a la Junta se le demanda nada más que en la Corte Federal. Así que el Centro de Periodismo Investigativo empieza a presionar, radica mociones de desacato y finalmente la Junta radica unas mociones de desestimación diciendo, y aquí agárrate, que Puerto Rico, la colonia, el territorio, tiene inmunidad soberana. La enmienda 11 de la Constitución Federal establece que básicamente tú no puedes demandar a un estado en la Corte Federal, y esa es la enmienda que vino después de las primeras 10 enmiendas, que recuerdas que es la Carta de Derechos, y es para darle a los estados un cierto grado de autonomía, porque así los tribunales federales no estaban todo el tiempo emitiendo decretos en contra de los estados. Tú puedes demandar a un estado en la Corte Federal si el estado renuncia a su inmunidad soberana. Pero el primer problema que tiene ese planteamiento de la Junta es que la Constitución dice estados. No habla de los territorios que tienen inmunidad soberana, etc. Y entonces la Junta hace ese planteamiento, pero fíjate que el primer circuito, en el contexto del Estado Libre Asociado, en una nota al calce, sin discutir ni fundamentar, había dicho que Puerto Rico gozaba de las prerrogativas de un Estado en términos de la enmienda 11. Así que no se le podía demandar en la Corte Federal a menos que Puerto Rico o el Estado Libre Asociado consintiera. Entonces, ¿qué pasa? Ese caso de determinar si la enmienda 11 aplica o no aplica a Puerto Rico nunca llegó al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo se zapateó todo el tiempo del issue de la inmunidad soberana y no se expresó. Así que Puerto Rico ha funcionado a base de esa nota al cárcel del circuito como si efectivamente tuviera la inmunidad soberana. Pero ¿qué pasó en el 2016? Vino Sánchez Valle, y en Sánchez Valle se resolvió específicamente que Puerto Rico no tiene soberanía diferente a la de los Estados Unidos. No es un estado, tampoco es una nación india, y en ese sentido
no tiene los ciudadanos frente al Puerto Rico las protecciones, ¿verdad? O mejor dicho, tiene ante Puerto Rico las protecciones de la doble exposición, porque no son dos soberanías diferentes. El Estado Libre Asociado y el gobierno federal son la misma cosa. Eso, pues, ¿qué te dice? No hay soberanía independiente. La cláusula, la enmienda 11 habla de inmunidad soberana. A mí me parece que se trata de lo mismo, ¿verdad? La lógica dice que se trata de lo mismo. Y la Junta dice, no, es que Puerto Rico, conforme al circuito, el primer circuito en Boston tiene esa inmunidad soberana. Y por ende, la demanda del Centro de Periodismo Investigativo no es válida, no tiene razón de ser, no hay jurisdicción. Pero ¿qué pasa? La Corte Federal de aquí, y no es la jueza Taylor Swain, fue uno de los jueces federales de aquí, determinó que la propia ley promesa constituye una renuncia a esa inmunidad soberana, porque recuerda que la Junta, que dijo el caso de Lautier en el Tribunal Supremo, la Junta es una instrumentalidad del gobierno de Puerto Rico. La Junta es parte del gobierno de Puerto Rico. Entonces, la ley por disposición del Congreso. Sí, por disposición del Congreso, lo dice la propia ley. Y entonces, la propia ley promesa dice que a la Junta tú la demandas en la Corte Federal. Por tanto, el Congreso está diciendo aquí que no hay inmunidad soberana porque tú puedes demandar a la Junta en la Corte Federal. Que es lo que se quiere evitar con la enmienda 11. Entonces hay una doctrina que establece que el Congreso, cuando lo dice expresamente, es decir, que está en el texto específico de la ley, puede desplazar la inmunidad soberana. Es decir, puede decir, a este Estado se le puede demandar en la Corte Federal cuando viole estas leyes o cuando cometa estos actos. Pero eso, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dicho que tiene que ser expreso, en el sentido de que diga que para este tipo de casos no aplicará la inmunidad soberana, ¿verdad? O lenguajes similares. La ley promesa no dice nada de eso. La ley promesa lo que dice es que a la Junta tú la demandas en la Corte Federal. Entonces, el Tribunal Federal aquí y el primer circuito resolvieron que efectivamente ese lenguaje, aunque no es expreso e inequívoco, es suficiente para decir que el Congreso desplazó la enmienda 11 y permite que se demande a la Junta en la Corte Federal. Pero hubo una opinión disidente en el primer circuito. Tú sabes que son 3 jueces. Hay una opinión disidente y ese juez dice, es la jueza Lynch, dice, no, mira, aquí tiene que ser una disposición expresa de el Congreso diciendo que no aplica la enmienda 11 y aquí no aparecen. Promesa no dice que la enmienda 11 no aplica. Ese es básicamente el planteamiento de la jueza Lynch. Y a base de ese planteamiento es que la Junta apela al Tribunal Supremo. Recurre en una petición de certiorari que ya se hicieron todos los argumentos. Lo que falta son los amicus curiae, que te cuento luego que vamos a participar en ese proceso con un amicus curiae representando una serie de organizaciones de Puerto Rico. Pero el issue que está ante el Tribunal Supremo es, número 1, Puerto Rico tiene inmunidad soberana. Pregunta, ¿verdad? Y número 2, si tiene inmunidad soberana, el Congreso la desplazó mediante la ley promesa, aunque no lo haya dicho de manera inequívoca. Y ese caso, pues, se va a discutir el 11 de marzo y tiene la particularidad, obviamente, de que tú sabes que cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acoge un caso, acepta un caso, que solamente coge el 1% de los casos, pues tiene que ser que tiene algún tipo de agenda en cuanto a ese caso, ¿verdad? Y generalmente... sí. De primera instancia pienso de que ellos no están de acuerdo con la decisión que hubo en el circuito. Correcto. Y si no están de acuerdo, podrían revocar a la decisión y darle inmunidad
soberana a la Junta para que nadie pueda demandar a la Junta para reclamar documentos en la Corte Federal, lo cual dejaría ciego a Puerto Rico. Sería entonces para decir que la disidente tenía razón. Sí, que la disidente tenía razón, que no, el Congreso no desplazó la enmienda 11 y que tú podrías demandar a la Junta únicamente cuando se trate de alguna función específica de violación de las funciones que tiene la Junta bajo la ley promesa, pero no bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. O sea, no habría manera de tú decir que tenemos un derecho a la información en Puerto Rico a base de nuestra constitución local y a base del caso, por ejemplo, de Soto, ¿verdad? Versus secretario. Estarían hilando fino, decir, tiene razón la disidente, pero es porque es así y no asado. Sí, pero el problema que hay, en primer término, ¿verdad?, es que Puerto Rico no es un estado. Así que por definición, por la literalidad de la enmienda 11, no le aplica. Entonces, ¿por qué el primer circuito en una nota al cárcel determinó que aunque la enmienda 11 habla de estados, también le aplica a un territorio? Pues mira, por los casos insulares, Alfonso. ¿Por qué por los casos insulares? Porque los casos insulares permiten que los tribunales y el Congreso decidan cuáles de las cláusulas de la Constitución aplican o no aplican a Puerto Rico, a los territorios. Entonces aquí están diciendo, mira, a pesar de que la enmienda 11 habla de estados y a pesar de que Puerto Rico no es un estado, sino un territorio, vamos a establecer que la enmienda 11 aplica a Puerto Rico. Eso fue lo que dijo el circuito, ¿verdad? Pero igualmente pasa con la enmienda quinta, porque la decimocatorce, la enmienda 14, también habla de estados y han aplicado la Carta de Derecho a Puerto Rico a base de la 14. O sea que Puerto Rico está en un limbo, porque recuerda que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte. Y lo que rellena ese limbo y lo que le da alguna consistencia al limbo son los casos insulares, que le permite al Tribunal Supremo y al Congreso decidir según la conveniencia cuándo aplica la Constitución o cuándo no aplica, cuándo la aprendemos o cuándo la pagamos, como la lucecita de Navidad. Y en este caso, y en los casos más recientes, que le puedo decir, estas enmiendas aplican, y estas otras no aplican. O sea, que no la Constitución, es que pueden disectar la Constitución y decir cuáles artículos aplican y cuáles no aplican. Correcto. Esa es la maldad y lo maleable. Por eso el profesor Carlos Ramos de la Interamericana dice que los casos insulares son maleables y perversos, porque te permiten cambiar la Constitución y te permiten aplicarlos y aplicar lo que quiere el Tribunal Supremo y el Congreso a la conveniencia de los intereses coloniales. Pero fíjate el problema, ¿verdad? Si Puerto Rico no es un estado, por ende no le aplica la enmienda 11, y para que aplique hay que usar los casos insulares. ¿Qué pasa si el Tribunal Supremo revoca? Pues el Tribunal Supremo estaría extendiendo los casos insulares. Y ya en Reed y ya en Aurelio, el caso de Lutier, ya habían dicho que independientemente de lo que significan y de su vigencia, no los vamos a extender más. Entonces, si como hablamos, el Supremo quiere revocar, pues está difícil, porque tendría que decir que para fines de la enmienda 11 Puerto Rico es un estado. Entonces, si dice eso, está extendiendo los casos insulares. Por supuesto, Alfonso, al Supremo no le importa un pepino extender y arroparnos, ¿verdad?, con los casos insulares, porque lo ha demostrado en su renuencia a intervenir con los casos insulares, pero son las contradicciones. Por eso que decía yo que esto parecía un prank, ¿verdad?, una broma del Día de los Inocentes, porque te deja ver, ¿verdad?, lo absurdo del régimen colonial, donde el Tribunal Supremo está aparentemente inclinado a revocar una decisión que implicaría
que Puerto Rico, para los fines de la enmienda 11, es un estado cuando es un mero territorio y que nos están restregando que somos un territorio todos los días, con la ley promesa, con las decisiones, con las determinaciones del Congreso sobre el financiamiento de los programas federales aquí en Puerto Rico. El caso de Baello Madero, que tuvieron una gran oportunidad de revocar los casos insulares y no lo hicieron. La opinión del juez Gorsuch, ¿verdad?, que fue una opinión extraordinaria en relación a por qué los casos insulares hay que revocarlos. Así que eso es lo que nos espera. En enero va a haber la victoral. ¿Te acuerdas que en Baello Madero nadie se imaginaba que el argumento se iba a centrar en los casos insulares? Pues podríamos sorprendernos que se enfocara otra vez el argumento en los casos insulares, porque afortunadamente, Alfonso, a pesar de que nadie de las partes originales del caso, el CPI, ¿verdad?, el Centro de Periodismo Investigativo, ni la Junta, ni siquiera Estados Unidos, que compareció, y preparó un alegato y va a argumentar, pues nadie levantó los casos insulares, Alfonso. Pero afortunadamente AIEFA, que es el Institute for Energy Economics and Financial Analysis, que es la organización que interviene mucho con los asuntos de energía eléctrica en Puerto Rico, Cambio PR, la Comisión para la Auditoría de la Deuda y el Crédito Público, Sembrando Sentido y la Liga de Ciudades de Puerto Rico nos comisionaron al bufete a preparar un amicus curiae, que ya está en el proceso de la imprenta y en la edición de la imprenta. Y pues, por supuesto, ¿qué le estamos diciendo al tribunal? Me leyó la mente, sí. ¿En qué van ustedes a argumentar? Bueno, estamos diciendo, Puerto Rico no tiene soberanía. Sánchez Valle lo dijo diáfanamente. Puerto Rico, por ende, no puede acogerse a las protecciones de la enmienda 11, porque primero habla de inmunidad soberana esa enmienda 11, y segundo, esa cláusula de la Constitución dice que quienes tienen la inmunidad son los estados. Así que por dos lados, ¿verdad? No aplica la enmienda 11, Puerto Rico no es soberano, y segundo, Puerto Rico no es un estado. Por ende, como no aplica la inmunidad soberana, la Junta tiene que entregar los documentos, porque la única protección que tenía la Junta es la que tiene el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, porque la Junta es una instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y Puerto Rico dijo, tú tienes acceso a la información, y eso es un derecho constitucional que tenemos los que vivimos aquí en Puerto Rico, pues la Junta tiene que entregar la información. O sea que el issue... Hago un paréntesis, los documentos que está buscando el Centro de Periodismo Investigativo son tan explosivos que la Junta está dispuesta a yo estoy pensando en Sánchez Valle, que era una cuestión de un caso criminal, y que la administración de García Padilla decide que lo van a llevar allá porque ellos van a probar que él existe, ¿no? Me pregunto, o sea, la información que está en esos documentos es tan importante como para arriesgarse a traer un tema tan medular para nosotros los puertorriqueños como los casos insulares ante la decisión del Supremo. Bueno, yo te voy a decir algunas de las categorías de los documentos que están pidiendo, ¿verdad? Están pidiendo los emails, están pidiendo todos los documentos y hojas de trabajo, los documentos de los informes de los expertos. O sea, están pidiendo información que va a revelar cómo es que ha operado la Junta para imponernos toda esta austeridad y cómo es que ellos perciben a Puerto Rico. Tú sabes que en los correos electrónicos la gente dice todo, Alfonso. Sí, por eso ahora entiendo, o sea que sí, que esos documentos pudieran ser como si fueran unos Pentagon Papers con respecto a la guerra de Vietnam. Sin duda. Y por eso es que la Junta está tirando todos los cartuchos que tiene a su disposición para evitar que se tenga que divulgar esta información. Y por eso es que está diciendo esas cosas que no hacen ningún sentido jurídico. La Junta está diciendo, Puerto Rico es un territorio que no tiene soberanía, pero para fines de la enmienda 11, que habla de estados soberanos, pues Puerto Rico le aplica la enmienda 11. Entonces nadie
nadie mira ni se da cuenta, Alfonso, del elefante en el cuarto. El elefante en el cuarto es que esa interpretación que hace la Junta solamente es posible bajo los casos insulares. Y los casos insulares son estos casos racistas que dicen que los puertorriqueños somos unos salvajes y que por eso no podemos entender las instituciones norteamericanas. O sea, ellos se están aferrando, sin decirlo, Alfonso, en una doctrina racista. Pero esa es la visión evidentemente esa es la visión que tiene la Junta sobre nosotros. Sí, sí, sin duda. Y que probablemente se evidencian en esos documentos que no quieren entregar. Exactamente. Porque posiblemente en esos documentos ellos están diciendo que esta gente, que somos unos indios que no sabemos gobernarnos. Exactamente. Eso es lo que yo veo que hay detrás de todo eso. Entonces, pues estas organizaciones que van a radicar este amicus curiae están diciendo al tribunal, primero, somos organizaciones que nos dedicamos a buscar documentos del gobierno y que tenemos estas políticas. Se explica por qué es importante el derecho a la información en Puerto Rico y por qué en una decisión de este tipo donde se le dé la razón a la Junta de que no tiene que entregar los documentos sería devastadora para el acceso a la información. Le decimos, mire, si somos una colonia, una abyecta colonia, imagínense cómo sería la vida en Puerto Rico si no podemos saber qué rayos hace la Junta, que es la que toma todas las decisiones de política pública en Puerto Rico. O sea que imagínate hasta dónde nos quieren sumir, hasta dónde nos quieren subyugar, Alfonso, que ustedes tienen meramente que obedecer sin ni siquiera tener derecho a saber por qué. A ese es el nivel que nos quieren llevar. Entonces, la situación es que estas organizaciones están planteando que no podrían cumplir con sus propósitos mínimos si se le da la razón a la Junta, pero como anticipé, si Puerto Rico no es un estado, si Puerto Rico no tiene inmunidad, la única manera de permitir que la Junta no entregue los documentos es extendiendo los casos insulares. Y extendiendo los casos insulares es impermisible porque no solamente el Supremo lo ha dicho, sino porque es una doctrina racista totalmente. Nadie lo planteó, Alfonso, en los alegatos, pero se les escapó. Tú sabes que los casos insulares es como en Harry Potter, ¿verdad? Que está el innombrable. Pues tú no puedes nombrar, y de hecho en el caso de Baello Madero, los abogados de Baello dijeron que no querían que se revocaran los casos insulares, porque los litigantes le tienen miedo al issue, porque creen que eso es algo que jamás se va a tocar. Pero le dijimos al Supremo, o le estamos diciendo, se va a radicar el día 27, que es mañana. Le estamos diciendo, ojo, que tú no le puedes fallar a favor de la Junta, porque si tú le estás fallando a favor de la Junta, estás diciendo que Puerto Rico es soberano, y estarías revocando a Sánchez Valle, y estás diciendo que Puerto Rico es un estado para fines de la enmienda 11, que lo que implica eso es que le estás extendiendo los casos insulares. Y esto, pues, nos parece que por lo menos va a traer a la palestra pública y a la vista oral este issue, que pueden las partes escoger no hablar del tema, pero yo presumo que Gorsuch, si lee el amicus curiae de estas organizaciones, va a decir, oye, ven acá, ¿y tú no crees que esto tiene que ver algo con los casos insulares? Y por ahí se podría ir la vista. Así, pero hay manera de ver este caso sin tocar los casos insulares. Digo, yo sé que el Tribunal Supremo ha sido muy acrobático para evitar algunas cosas, pero yo creo que este proverbial palito sucio, que no importa por dónde uno lo coja, se va a bajar la mano. Pues, oye, lo que pasa, Estados Unidos comparece, radica un alegato y pide hablar, va a estar en la vista oral. ¿Y sabes lo que dice? Dice, mira, en realidad hay que ver primero si dentro de Puerto Rico, de las leyes de Puerto Rico, hay disposiciones que establezcan que ese es un derecho que hay que cumplir y que se tiene que ejecutar. O sea, el Estados Unidos lo que pide es que devuelvan el caso a la Corte Federal en Puerto Rico para que hagan una adjudicación sobre si en efecto existe o no existe ese derecho en Puerto Rico. Es decir, está tratando de que el Tribunal Supremo no entre en la sustancia del issue y es consono con los intereses del Departamento de Justicia, que tú sabes que no quiere que esas cosas se resuelvan.
Así que es una posición bien interesante. Si el Tribunal Supremo confirmara, estaría diciendo, ¿verdad?, que hay una inmunidad soberana, pero que el Congreso la abrogó con la ley promesa, al decir que se puede demandar a la Junta en la Corte Federal. Podrían decir que se puede demandar a la Junta en la Corte Federal sin resolver el issue de si es a base de la inmunidad soberana o no, pero dejaría un cabo suelto grandísimo que en realidad sería una decisión microscópica, quirúrgica. Pero si el Tribunal Supremo revoca, ahí es que yo veo que hay un problema bien grande, porque tendrías que decir que Puerto Rico es un estado y que Puerto Rico tiene derecho a la protección de la enmienda 11. Así que es un caso que lo único que uno puede pensar en términos del Tribunal Supremo es que el Tribunal Supremo tiene mucho interés, y cuando eso ocurre, generalmente es que quiere intervenir en la decisión, porque si no daba no a lugar, Alfonso. Si el Tribunal Supremo estuviese de acuerdo con la decisión del circuito, a la petición de certiorari de la Junta no ha lugar, y se acabó el issue. Y por eso es que si es que quieres revocar, pues entonces los posibles desenlaces son realmente bien interesantes. En los últimos meses, viendo los problemas que ha tenido el presidente Trump, sabemos que cuando hay jueces que le asignan diferentes sectores geográficos del país para que atiendan obviamente no se pueden reunir todos los jueces del Supremo a ver cada uno de los casos que se someten. ¿Usted sabe quién sería el juez o la jueza que atendió este caso y que le dijo al Supremo, mira, debemos verlo por X o Y razón? No lo sabemos. Esto fue al procedimiento ordinario. Normalmente cuando interviene un juez es porque no están en sesión, pero esto fue a conferencia, fue al trámite ordinario. Así que pues ellos decidieron, me parece que lo que hay que conseguir son 3 votos. 3 o 4 votos, una cosa así, para que se expida un auto de certiorari. Recuerda que el Supremo también resuelve casos sin vista oral y sin opinión. O sea que ellos disponen de muchos casos, pero los que tramitan de la manera ordinaria son los menos. Sí, o sea, que ellos pudieron haber resuelto esto sin hacer la vista oral que está pautada para el miércoles 11 de enero. Sí, hay un mecanismo de revocar o confirmar sumariamente. Lo han usado con Puerto Rico hace muchos años, pero lo han usado con Puerto Rico. O sea que ellos quieren que se presenten estos argumentos. Ellos tienen preguntas que quieren hacer. Sí, ese es el detalle, que esto está pasando por todo el trámite ordinario y en ese momento de la vista oral del 11 de enero, pues veremos, ¿verdad?, dónde está posicionado cada cual según las preguntas. Y yo espero que Gorsuch haga preguntas a la luz de lo que le estamos planteando en este amicus curiae. No sabemos a qué hora va a ser. Sabemos que es el 11 de enero, pero no tenemos la hora todavía, ¿o sí? Por la mañana empiezan, ellos ven varios casos, pero va a ser por la mañana. Pero luego, recuerda que es el 11 y nosotros nos vemos luego y podemos cuadrar esos detalles. Sí, este trámite, la vista oral usualmente lo que dura son minutos, ¿no? 15 o 20 minutos. No, esta dura, si mal no recuerdo, más de 1 hora. Y hay un feed, ¿verdad?, que lo podemos escuchar. Se puede escuchar, sí, se puede escuchar. Sí, porque es bien interesante porque en base a quién pregunta y qué tipo de pregunta hace y a quién se la hace, uno puede empezar a tener una idea en qué dirección sopla el viento. Sí, y yo, por quien, ¿verdad?, tengo mucha anticipación, es por Gorsuch, porque él trajo el tema en Baello Madero, que ha sido el último caso que se ha visto en el Tribunal Supremo, y desvió la atención de la argumentación oral a un tiempo sustancial para discutir los casos insulares. Así que, ¿cómo los originalistas, fíjate el detalle, los jueces originalistas que interpretan la Constitución de manera literal, son los más conservadores, que eliminaron el derecho al aborto a nivel federal, en el caso de Dobbs, ¿cómo van a leer que la Constitución, donde dice Estado,
también dice territorio. Es una gran contradicción si lo hacen. Así que es súper interesante por dónde va a salir el tiro. Tal vez nosotros estamos hablando aquí y no sabemos realmente por dónde va a salir ese tiro. Si mal no recuerdo, uno lo puede escuchar y más tarde en el día sale la transcripción. Que después Sí. uno lo puede escuchar y después lo puede escuchar con la transcripción en mano, porque a veces uno no reconoce las voces de los jueces. Sí, correcto. O sea, que ya en cuestión de 24 a 48 horas después de la vista, uno debe tener una idea. Mira, este preguntó esto y le contestaron de esta manera, y esta otra persona contestó esto, y estas preguntas que se hicieron se complementan unas a otras, o cada juez iba en una dirección diferente. O sea, Y hay un análisis, hay un lugar en la internet que se llama Scotus Blog, que te hace un análisis real time de todo. Y luego te hace artículos de opinión sobre cómo ven el caso. no, pues está la más interesante, y volvemos al comienzo del programa. No es el Día de los Santos Inocentes. No. Estamos hablando en serio. Aunque lo parecería, porque también esto tiene implicaciones acá políticas, ¿no? Si dicen que Puerto Rico es un estado, me imagino que aquí hay un sector del país ideológico que va a decir, mira, el Tribunal Supremo está diciendo que somos como un estado. Sí, los que defiendan el ELA van a brincar de alegría. Licenciado, es interesantísimo. Ahora sí que estoy ansioso de que llegue el 11 de enero para escuchar esta vista. Lo comentaremos aquí con detalle cuando nos veamos. Desprevenidos. Por favor, cuando tenga copia del Amicus Curiae, nos lo puede hacer llegar para ver por dónde están disparando ustedes. Excelente. ¿Quiénes son los abogados del Centro de Periodismo Investigativo? Pues mira, no lo tengo a la mano aquí, pero está la Clínica de Acceso a la Información de la Interamericana, está Judith Birken y hay un bufete norteamericano. Luis José Torres Asensio, Rafael Rodríguez, o sea que un grupo de abogados boricua en conjunto con un bufete norteamericano. Me imagino que el bufete norteamericano va a proveer el abogado o la abogada que va a estar allí ese día. Para argumentación, cierto. Son bufetes que se dedican con regularidad a este tipo de casos, sí, correcto. Licenciado, muchísimas gracias. Nos ha traído aquí un regalito de Navidad que no estábamos esperando. Está bien. Siempre está mal hablar, Alfonso. Que pase buen día. Buen día. Escuchaban al licenciado Rolando Emanuel Jiménez,